Hola, ¿cómo les va? Muy bien, vamos a hacer una segunda charlita o encuentro de este tipo sobre ciencias sociales e historia. Vamos a adentrarnos un poco más utilizando el esquema que yo les envié a Classroom y a WhatsApp, un esquema hecho a mano. Díganme si ese esquema lo han podido leer de manera razonable y si no lo vamos a ir desarrollando hoy. A mis espaldas tengo un pizarroncito. Vamos a ver si esta técnica precaria me permite en algún momento ir desarrollándolo. El capítulo uno y el 5 de Bolio, las ciencias sociales, y el prólogo de Pierre Vilar, ¿no? En el texto que les envié. Bueno, muy bien. Eh, entonces, pensando en el eje historia, pero en este caso ciencias sociales, dijimos anteriormente que las ciencias sociales son un campo, un área de vinculación, de interpretación, eh, que se fue construyendo, que se fue adunando a lo largo de los últimos siglos, fundamentalmente en el siglo XX, pero que tiene sus antecedentes en el siglo XIX y que obviamente remonta buena cantidad de sus prácticas de pensamientos unidos a la filosofía y a la antigüedad clásica. Para decirlo claramente, eh, la historia, digamos, como tal, eh, si bien tiene crónicas y registros de acontecimientos o hitos eh, remotísimos, tales como los primeros documentos, digamos que en términos generales podemos decir el tercer milenio antes de Cristo o hace por lo menos 5.000 años, digamos, o 5.500 años desde el presente, en distintas culturas, en la medialuna fértil, es decir, del Irak actual, cubriendo los ríos Tigris y Éufrates, hasta llegar a la zona que hoy es Siria, Palestina, Israel, la península de Sinaí, obviamente incorporando Egipto y alguna parte del Mediterráneo oriental, es decir, eh, el sur de lo que sería Turquía actual, que era la península de Anatolia o Asia Menor, la isla de Chipre, y en algunas ocasiones yo diría tenemos que incorporar a Creta y algunas islas eh, del Egeo. Bien, en ese área, más mm, las culturas que se desarrollaron en la India actual, la cultura de Harappa sobre el Indo y las culturas chinas, eh, serían las primeras que desarrollaron el formato de registro escrito y por lo tanto tuvieron a sus primeras burocracias que legitimaron su poder, en parte dejando estelas, documentos en distintos materiales, haciendo alusión a su poder, a sus atributos, a sus victorias, a sus conquistas, para la memoria futura. Entonces, el registro histórico está unido a la necesidad de la memoria y a la necesidad eh, de la unión del pasado, el presente y el futuro. Eh, la necesidad de conservar el poder, la necesidad de establecer marcos en los cuales las nuevas sociedades estén compelidas a repetir o a respetar lo instituido, tienen un canal. Ahora, de cualquier manera, ese es el primer componente histórico, no es la historia. Entonces, estos registros que se daban en el poder o desde el poder y que fueron avanzando, tal como fueron avanzando las burocracias de todos los estados y de la centralización de los poderes y se expandió a buena parte de la superficie del Mediterráneo primero y en distintas latitudes,
Ahí tenemos un polo de crecimiento de lo que podemos llamar registro histórico. En Grecia en particular se crea el formato de lo que podemos llamar núcleo de la disciplina, el análisis crítico de lo ocurrido, de lo recuperado, análisis crítico de lo recuperado. Entonces ahí aparece Heródoto, Halicarnaso, después Tucídides y una cantidad de otros historiadores que se los considera creadores del pensamiento histórico en su primer formato original. De cualquier manera, ese formato obviamente era un formato ingenuo, que incluía buena parte de lo que hoy llamamos antropología, porque de alguna manera lo que hoy llamamos mitología, lo que hoy llamamos adyacencias del pensamiento religioso, filosófico y esotérico, era recuperado como parte de la cultura de un pueblo. Entonces, bien, ahí tenemos que pensar que la historia después se desencadena pasando por Roma y la Edad Media, hasta la Edad Moderna, donde aparecen los primeros teóricos importantes en el sentido de separar el registro del poder de aquellos que hacen del registro parte del capital simbólico de su reino, de su imperio, de su memoria, de el contenido teórico que nos permite interpretar y analizar por qué ocurrieron los sucesos, cómo ocurrieron los sucesos, es decir, qué situación contextual y qué vinculación de factores dio lugar a lo sucedido. Que eso tiene que ver más con el pensamiento del historiador. Los múltiples factores que determinan un hecho histórico, una etapa histórica. Las articulaciones permanentes y vínculos que hacen bascular variables económicas con variables políticas, con grupos sociales, grupos de interés, en un poder determinado para formatear un tipo de ley, un tipo de dominio, un tipo de progreso económico, un tipo de respeto a la humanidad, un tipo de creencia y un tipo de justificación. Muy bien, entonces digo, una cosa es la historia como registro justificatorio de lo que ocurre, otra cosa es historia en los distintos niveles como registrado de lo sucedido y otra muy distinta es el análisis de todo eso hecho para entender, para interpretar, para comprender los sucesos de lo sucedido en relación con la estructura que cobran los acontecimientos presentes. Siempre investigamos desde el presente hacia el pasado. No quiero apurarme ahora, pero digamos, el futuro también es una coordenada histórica y ustedes se quedarán pensando, ¿en qué medida es una coordenada histórica? De ninguna manera los historiadores pueden prever el futuro, pueden anticipar el futuro. Sin embargo, hace un tiempo se los consulta a los grandes historiadores para decirle qué problemas vamos a enfrentar en el siglo XXI. Yo sé, me acuerdo finales del siglo XX haciendo algunas revistas anuarios y preguntándole a grandes historiadores, ¿no? Hochbaum, otros, en la Argentina Dongui, ¿qué va a pasar con la Argentina? ¿Cuál ve que es el escenario a venir? Bien, esa proyección a partir de los problemas que tenemos es posible, pero no pertenece de ninguna manera a lo que podríamos llamar propósitos de la disciplina. Más bien eso es un ensayo teórico especulativo y opinable, que no tiene ninguna base de posibilidad de justificación. Uno puede decir, es un escenario plausible, es decir, es reconociblemente racional que tal como están las cosas y teniendo en cuenta
como premisas una cantidad de situaciones similares ocurridas en otros siglos, pero bueno, después aparece alguien y dice, bueno, pero en la historia hay cisne negro. Explico esto. ¿Qué sería un cisne negro? Venía el neoliberalismo y los movimientos anti-G20 y los movimientos verdes por el calentamiento global, y venían entonces una cantidad de sucesos a nivel mundial que hacían prever una cantidad de escenarios a debatir respecto del crecimiento económico, respecto de la energía, respecto del calentamiento global, respecto de las economías emergentes, respecto de la circulación monetaria mundial, del crecimiento o el reflujo del crecimiento a nivel mundial, la batalla comercial, la profunda batalla comercial por un escenario de liderazgo entre los Estados Unidos y China. ¿En qué lugar la zona europea, la zona común europea se iba a ubicar teniendo en cuenta una cantidad de problemas que enfrentaba en relación a el África, parte del Medio Oriente y su flujo de expulsión migratoria permanente hacia las economías que les permitían una inserción y un mejoramiento de su calidad de vida? No se olviden los últimos años viendo a poblaciones que morían en el Mediterráneo, en la costa de España, en la costa francesa, viendo campamentos donde los turcos eran detenidos y los palestinos y, en fin, toda África del Norte tratando de ingresar para tener una vida con agua potable, con un techo razonable y con un par de comidas diarias, sin ser esclavizados ni condenados a la miseria y a la muerte. Ese era el escenario antes del virus. Cisne negro. Se escapó el virus y ahora nadie sabe qué va a ser del mundo hasta que esto termine. ¿Me entienden? Pues muy bien. Entonces digo, ¿se puede anticipar el futuro? Y se pueden trazar escenarios. Esos escenarios son precarios. No es entonces el futuro, en este sentido, parte constitutiva de la labor del historiador, pero sí forma parte del análisis filosófico. Hay una filosofía de la historia. Bueno, dejémosla por ahora. Muy bien. Entonces tenemos la historia. La vamos a poner arriba a la historia. Detrás mío ve que me compré un pizarroncito. Vamos a ver si con esta tecnología bien precaria puedo ir desarrollando. Hago un corte, voy escribiendo algo, lo acerco para que lo vean y volvemos. Bueno, entonces, esta es la historia. Se fue desarrollando, como les decía, hasta la edad moderna, siglo XV. Ya había algunos movimientos muy interesantes. Por ejemplo, en el norte de Italia, por las épocas de la peste negra, vieron que se hablaba en el siglo XIV, aparece una comunidad que se llamó el 480. El 480, los 1400, que eran los años 1300 y pico. Bueno, la peste negra fue ahí justo mediados, 1346 a 1349, la peste negra. Bueno, ahí, entre esos fulanos había muchos prelados, que en general eran prelados, los que pasaban su vida estudiando, los que la estructura de la Baja Edad Media permitía que estuviesen dedicados y con un estipendio que les permitía escribir y leer. De esta gente surgieron unas historias llamativamente nuevas, porque en el formato de, por ejemplo, les doy un caso, de Virgilio, ¿entienden? Cantos míticos que, que copiaban a los griegos, ¿no? Es decir, ¿en qué formato pongo a mi pueblo? Entonces, en ese formato temporal de lo que se registra de la época, de la atmósfera histórica, estos fulanos, entre ellos Giovanni Boccaccio, seguro les va a sonar, Guicciardini, y seguramente les va a sonar mucho Niccolò Maquiavelo. Bueno, entonces estos fulanos que vivieron ahí en el norte, ¿no? El Piamonte, la Etruria, el Piamonte, la zona del norte de Italia, empiezan a pensar y empiezan a darse dudas respecto de la filosofía que entraña el pensamiento histórico. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las sociedades? ¿Cómo registramos los cambios? Porque en todo caso, que haya historia implica que haya posibilidad de cambio.
Si no hay cambios, no habría historia, no hay nada que registrar, todo igual. Entonces, la naturaleza histórica es la naturaleza del cambio y de la continuidad. Las sociedades son dinámicas por naturaleza, pero no se dinamizan completamente todo el tiempo, sino serían un fluido sin forma. No, las sociedades son cambios en algunos aspectos, cambios que se dan producto de tensiones permanentes, que determinan algunos cambios y determinan algunas continuidades. Continuidad y cambio. Esas son las categorías centrales de la temporalidad. Temporalidad. La historia tiene como categoría fundamental las sociedades en el tiempo. Sociedades en el tiempo. No en el pasado. Obviamente, digamos en el pasado, pero la interpenetración con nuestro presente. ¿Y cuál es nuestro presente? ¿Entienden? Piensen en su edad. ¿Cuál es el presente de sus vidas? O tenían 20, 30, 40. ¿Qué cosas son permanentes en la temporalidad? La temporalidad es una época, una forma de pensar el mundo, una forma de pensar la humanidad, una forma de pensar el futuro, una forma de pensar la riqueza. Bien, hasta ahí vamos. La modernidad entonces crea el pensamiento histórico en el sentido que podríamos llamar este que estoy diciendo ahora. Empiezan los debates acerca de si la historia es un puro cambio, y ahí ya nos acercamos a la filosofía, o si la historia es un análisis que deviene de movimientos cíclicos. A ver, ¿cómo les podría decir esto cíclico? Los griegos pensaban que todas las sociedades pasaban por etapas. Esas etapas eran más o menos similares a lo biológico. Es un pensamiento entonces que hace que la génesis de las sociedades y de la historia tenga un centro natural. Hago una pregunta de abogado del diablo. ¿El tiempo y el cambio están en manos de las propias sociedades? ¿Somos conscientes de la necesidad de nuestro propio cambio? ¿Impulsamos nuestros cambios conscientemente? ¿O hay un plan preconcebido, una legalidad natural por encima de nuestras conciencias que nos mueve más allá de lo que hagamos? Es un pensamiento, una filosofía de pensamiento cíclico. Algo del marxismo, disculpen que haga un pie de página, después lo vamos a tratar el marxismo, algo del marxismo también tiene la dialéctica material o materialismo dialéctico. Dice, bueno, todas las sociedades son económicamente naturales. Es decir, la naturaleza de la sociedad es económica. Y en relación a esa estructuración económica material, el sapiens, el hombre, que es un componente de la naturaleza, desarrolla su estructura en un mundo material y entonces determina en el surgimiento de las sociedades clases. Entonces, esas clases tienen una lucha permanente, ese conflicto es el motor histórico por el cual finalmente podemos anticipar, estoy haciendo una especie de simplificación máxima, podemos decir que todas sociedades, si están en una jefatura, van a pasar a una etapa feudal y de esa etapa feudal van a pasar a una etapa donde va a haber una acumulación de capital y finalmente van a buscar nuevamente la salida del socialismo. Este pensamiento del marxismo, entre sus críticos, no estoy diciendo que sea así, entre sus críticos, va a tener también la idea de que hay ahí un pensamiento respecto de los ciclos en la historia. Salgo de estos ejemplos. La historia concurre por factores que siempre están en manos de los hombres. No. ¿Cómo determinamos los factores que son modificables, que están en la mano de los hombres? ¿Cuáles son los que dependen de las fuerzas naturales que el hombre no ha podido dominar?
etcétera, etcétera. Bueno, esas son preguntas históricas muy interesantes. Pero la filosofía, desde la Edad Moderna, empezó a establecer marcos filosóficos de especulación y nutrían, si ustedes quieren, a los historiadores a un u a otro lado de las posiciones. De cualquier forma, ustedes imaginarán que la historia siguió siendo siempre un registro, una crónica de los acontecimientos, sobre todo en la Edad Media, de los que podían escribir, y hubo flujos y reflujos en este sentido. Así que bueno, recién en la modernidad vamos a ver un fluir de lo que podemos llamar disciplina. Aparecen en el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII, en Francia, en Alemania, por Inglaterra, formatos de algunos pensadores, investigadores que dijeron, bueno, tenemos que formular un método histórico, es decir, observar, mensurar, establecer cuáles son los registros de lo observable, recuperar las fuentes que tengamos y estudiarlas de tal manera, eliminar las dudas que las fuentes dejen para saber qué pasó, cómo pasó, en qué circunstancias pasó, qué factores actuaron para que los acontecimientos se dieran de esta manera. Bien, no voy a seguir nombrando a los epistemólogos ni a los historiadores, que no tiene sentido ahora en esta clase. Pero sí, entonces quedamos con las categorías de la historia: cambio y continuidad, temporalidad. Ahora, esas sociedades que están en el tiempo, están en el espacio. Es racional lo que digo, ¿no? No viven en el éter. Entonces, las sociedades en el espacio han tenido un desarrollo, y los factores espaciales, naturales, de las fuerzas que obviamente el planeta nos brinda o nos restringe en mayor dimensión, para que las sociedades sobrevivan de manera eh, muy trabajosa o de manera sencilla o teniendo que emigrar, etc. Esos enclaves en los cuales se encuentran sociedad o se desarrolla la sociedad, siempre es un desarrollo a la vez en el medio. La sociedad es en el espacio y el espacio es una construcción social. No tenemos prácticamente espacios vírgenes. O sea, no tenemos, ¿cómo llamarlos?, latitudes del planeta que no hayan sido impactados por la acción humana. Ustedes me dirán, bueno, algunos lugares tal vez no hayan sido pisados por el hombre. Alcanza el impacto del hombre con el cambio climático o con las alteraciones que hemos provocado en la atmósfera, por ejemplo, o con alguna contaminación de los océanos. Todo eso llega. Entonces, lo que digo, el espacio o la espacialidad de las sociedades es esa dinámica de interpenetración en donde las acciones del hombre, todas las acciones del hombre, todas, se estructuran. La posibilidad de existencia y desarrollo del hombre se da en el espacio. Entonces, geografía, espacialidad, y esta espacialidad se da en otras dimensiones que podemos establecer ahora. Esas dimensiones son la territorialidad. Un espacio tiene una territorialidad. Esa territorialidad pues tiene otras variables. La topografía. Existe una biosfera o existe una cantidad de cubiertas, de desarrollos que dependen del hombre, pero no siempre, y que son ecosistemas al que el hombre ha accedido, ha transformado, ha destruido, ha degradado o ha creado a través de el cambio del régimen de lluvias, a través de, cuando digo el cambio de régimen de lluvias, digo, si uno deforesta una región, genera una erosión, si uno determina un cambio de la ladera de una
elevación de serranías o montañosa genera un cambio. No lo piensen como el cambio del régimen de lluvia en general, que sería realmente un gran invento humano si pudiéramos cambiar el régimen de lluvia. Pero sí alteramos una cantidad de factores que determinan que una zona quede desertificada o que en general se llene de nuevas especies vegetales eh, este, que no son de la zona. Entonces, toda esa alteración, ese cambio, es una construcción que la vamos a llamar sistema agrícola. No sé, la selección de especies vegetales y la selección de especies animales y su traslado y conservación en espacios que no les eran naturales provocó nuevos escenarios. ¿Cómo lo llamamos? Y bueno, paisajes, sistemas de cultivo, erigimos ciudades en donde antes no había más que una altura determinada y, por ejemplo, hemos cambiado el régimen de algún río, generado diques, almacenamos el agua y con canales hicimos que la humedad llegara a regiones que antes no permitían el crecimiento de ningún tipo de vegetal. Bien, dicho todo esto, entonces, historia y geografía son dos disciplinas medulares. No por nada ustedes van a tener dos espacios temporales y dos materias que son espacio-temporal. Tiene un profesor de historia, uno de geografía, acudiendo al desarrollo de etapas distintas y de espacios distintos, y mundial, americana y argentina. Muy bien. Entonces, en este momento tenemos a las sociedades en su temporalidad, cambio y continuidad, y en su espacialidad, territorialidad y, digámoslo así, densidad de recursos geográficos. Bien, la pregunta es, ¿qué hace el hombre? ¿Quién analiza qué hace el hombre? Bueno, yo busco un manual de historia y dice, que dice, bueno, estos fulanos vinieron y crearon un desarrollo agrícola, fueron ganaderos o fueron guerreros o qué sé yo, estuvieron en tal lugar. Bien, está claro que tanto la historia como la geografía en sí mismos serían disciplinas filosóficas, es decir, la filosofía del tiempo o el análisis geológico de la geografía física, si ustedes quieren, de una cantidad de disciplinas que me explican la cubierta o la superficie de la Tierra. Esa no es la razón. Nosotros estudiamos ciencias sociales porque hay sociedades. ¿Cómo analizamos la materialidad social? Bueno, digamos, podemos intersectar a esta línea histórico-geográfica la económico-política. Todas las sociedades, en todo tiempo y lugar, producen para sobrevivir. Entonces, esa producción, que es la convergencia de recursos, la convergencia de potencia, la convergencia de ideas respecto de la alteración, extracción del medio para convertirlos en objeto de consumo, harina de cebada o harina de maíz o harina de trigo, en principio eran una idea bastante compleja de la hidráulica, del tratamiento de suelos, finalmente de la cosecha, de la división temporal del año solar o lunar, para lograr todo ese ciclo productivo. De lo mismo puede hacer la ganadería. Por lo tanto, esto terminaba en una apropiación de recursos que podían ser guardados algunos, ahorrados y puestos en valor como un futuro crédito al que no tuviese. Entonces tenemos producción, distribución, intercambio, consumo, crédito, producto del ahorro. Es economía. Ahora, esto no pudo ocurrir en ningún modo si esas sociedades no tenían una división del trabajo, pensémoslo así, en principio, entre quienes organizaban
el establecimiento del hábitat y proponían, conducían esta situación que yo llamé satisfacción de las necesidades básicas, o que estoy llamando satisfacción de las necesidades básicas en ese espacio, eso no ocurre si no hay poder. Y el poder, en todo caso, es una relación social en el cual hay asimetría. En todos los grupos humanos va a aparecer una élite, un grupo que domine, planifique, establezca tiempos, lugares, mandatos, jerarquías para acudir a estas tareas, a estos desarrollos. Piensen que en general todo lo que dije era una organización pública, no privada. Es decir, no estoy hablando de la casa de Amenjet, el agricultor egipcio sobre el Nilo, no. Estoy hablando de la comarca que vivía Amenjet dentro del Nomo, y los nomos dentro del Alto o el Bajo Egipto. Entonces, esas tareas dependían de trabajos colectivos. Y la pirámide, la canalización, este, la terminar con los pantanos. Es decir, todas tareas que implicaban miles, cientos o decenas de miles de personas, organizadas bajo una forma de dominación. Hay una forma de dominación que esa dominación, si ustedes quieren, no la piensen en el sentido estrictamente oprobioso del término, sino en el sentido de conducción y establecimiento de un orden social para establecer o para lograr determinados fines. Entonces, asimetrías que son planteadas desde un punto de vista de un cumplimiento obligatorio, legal. Desde el mandato oral hasta la norma y la coerción, establecen ahí un aparato de poder. Ese aparato de poder lo vamos a llamar familia real, jefatura, dinastía, república democrática, república no sé qué, imperio. Ese formato que jerarquiza roles, asigna mandatos, asigna funciones y que tiene obviamente una burocracia centralizada para registrar y un ejército o llamémosla burocracia del brazo armado del poder que determinan a los que transgreden o en general ejerce bajo la fuerza física final los mandatos de ese Estado. Todo esto es lo que llamamos Estado y gobierno y ley. Pero la variable no, la categoría es poder. Las variables van a ser los tipos de gobierno, pero poder es una categoría determinante. Bien, me parece que es razonable que cortemos acá.